Proyecto de investigación para la Duke. A continuación vamos a trabajar con un ejemplo, el ejemplo del facilitador, desde el título rellenando todas las casillas que solicita la Duke. Este es un tutorial muy breve, muy rápido, que acompaña a un curso que se ha desarrollado en finales del mes de febrero e inicios de marzo del año 2018. Ok, entonces el título de mi propuesta, recordarán ustedes cuál era, es los tipos de interacción de los estudiantes de lengua inglesa y su influencia, puedo decir su impacto en la producción oral. Ok, puedo acompañar de otros elementos a esto, ¿sí? Por ejemplo, un estudio realizado en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Cuenca, ¿sí? Okay. Luego, inmediatamente sé que este es un estudio disciplinario, le pongo una X. También sé que mi investigación es aplicada, porque voy a aplicar un método, ¿sí? Y voy a comprobar si ese método que es aplicado y que sirve para la vida real tiene o no tiene asidero en el campo científico. También sé que de acuerdo a los objetivos económicos este estudio se inserta en el campo de la educación. El presupuesto no lo puedo poner hasta no hacer aquel formulario del estudio económico financiero que corresponde a un análisis mucho más detenido. El resumen, voy a poner qué tips, qué elementos son importantes dentro de la formulación de un resumen, ¿sí? La propia Duke sugiere aquello que suelen utilizar los artículos científicos, ¿sí? No otra cosa. Es decir, a nivel general tengo que hablar del propósito de la investigación, el método o el medio por el que se debe canalizar esto y a nivel específico los resultados que uno esperaría con esto, ¿sí? Entonces, a nivel general, como diría, entonces aquí lo que debería estar es el objetivo, que es el presente estudio tiene el propósito de determinar, y puedo incluso copiarme porque la ciencia es blanca de la retórica y reiterativa en su argumentación. Entonces puedo copiar acá, determinar el impacto de los tipos de interacción de los estudiantes de lengua inglesa en su producción oral. Seguidamente, mire, yo estoy poniendo en todos los casos cosas muy mínimas que deberían estar en el proyecto, ¿sí? Para ello se estudiará a una muestra, muestra de 100 estudiantes a quienes se les aplicará tres formas de interacción. Una solo entre estudiantes, dos con dos interacciones con angloparlantes
y 3 con 4 interacciones con angloparlantes. Seguidamente, yo ya aquí cuento, esta es la parte metodológica, si puedo pongo más, esto es ya generosidad de cada uno, ¿sí? Vengo con el último punto que se espera. Determinar diferencias entre los 3 tipos de interacción. Del mismo modo, vamos, con ello contribuir a la línea de investigación de TEFL y luego puedo poner palabras clave. Sumamente resumido, obviamente estoy poniendo el mínimo de palabras que a mí se me ocurren, ¿sí? Porque estos son puntos que no hemos trabajado y los vamos a ir zanjando en este momento, ¿sí? Las palabras clave que yo plantearía, tengo que buscarlas basándome en artículos científicos, ¿sí? Porque existen tecnicismos, ¿sí? Existen muchos tecnicismos. De hecho, hay instituciones que dicen cuáles deberían ser las palabras clave. Entonces, yo les recomiendo, en todo caso, guiarse, ya que están recién empezando una investigación, de otros artículos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, la primera palabra debería ser clave, TEFL, interacción, solamente le separan con una coma. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Alguna que ustedes me puedan sugerir? Tengo separado toda la razón, palabras clave, entonces le pongo aquí todas mis palabras clave. Máximo 4 palabras clave, ¿sí? TEFL, interacción, producción oral, por supuesto. Dejemos ahí para pensar la otra, ¿sí? Solo se separan con comas, no tienen que poner la palabra y al final, ¿sí? Identificación del problema, justificación. Esto por ventaja ya lo tengo, ¿sí? Entonces tengo el problema y justificación. Entonces mi problema y justificación lo copio desde aquí porque ya le voy a borrar todo aquello que tenía con las otras cuestiones, ¿sí? Entonces, con la guía, ya borro la guía en esta ocasión. Me conviene un párrafo, bueno, esto es en mi caso, pero cada uno puede tener de otra manera. Me conviene en mi caso poner en 2 párrafos, de tal manera que se note, ¿sí?, que el uno es el problema y en otro lado está la justificación, ¿sí? Dentro del problema siempre hay una especie de dilema de si se tiene o no se tiene que utilizar el título, ¿no es cierto? Perdón, no el título, artículos científicos. Entonces son mis ideas, pero mis ideas se ven mucho más reforzadas si hago notar que mis creencias particulares de lo que es un problema están avaladas, soportadas por investigadores, y eso realmente es lo que le interesa a la ciencia también, porque va a continuar en esta línea de investigación. Entonces, yo recomiendo poner autores como antecedentes, ¿sí?, como antecedentes de aquello que yo me estoy planteando, ¿sí? Si a usted no le parece, no es una obligación, no es una camisa de fuerzas. Yo le digo cosas que se acostumbran a hacer en producciones científicas y en artículos científicos. Luego de los antecedentes que se encuentran en este lugar, ¿sí?, entonces yo me formulo una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es clave.
podría no verse con signos de interrogación, pero tiene que estar la pregunta de investigación. Una pregunta de investigación, en este caso, y en ciencia suele ser la ausencia o la limitación de un conocimiento. En este caso sería poco conocimiento, ¿no es cierto? O puede ser simplemente que en este lugar, en el Instituto de Idiomas, in situ es el problema, ¿sí? Con lo cual ya me estoy deslindando del problema general, pero no es tan recomendable. Entonces tengo que tratar de generarme una pregunta clave, fundamental. Acompañarle de otras es algo complementario, no es obligación. Yo he planteado aquí, ¿qué ocurriría en el nivel de producción oral si es que a los estudiantes universitarios que cursan el último ciclo obligatorio de aprendizaje de inglés se les pide interactuar con angloparlantes de la ciudad por lo menos en 4 ocasiones durante un ciclo regular? Entonces, para ello yo planifico mi cuasi experimento, ¿sí? Que es justamente hacer en 3 grupos, ¿sí? Un paralelo con estudiantes de sin interacción más que con el profesor y entre los estudiantes, otro que sea con 2 interacciones y otro que sea con 4 interacciones, ¿sí? Entonces estoy preguntando esto. Un tema de redacción que acabo de darme cuenta es ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre? Debería decirse académicamente, porque no hay ni tiempo ni persona en el manejo de la escritura académica, ¿sí? Bueno, esto es algo adicional. Entonces vengo a justificar, y en la justificación lo que hago es dar razones importantes para que se responda a esta pregunta de investigación. Esta pregunta es fundamental responderla y este es mi argumento. Con este argumento yo hago mis señalamientos académicos de por qué hay que responderlos. Pero también puedo acompañar de pronto de otros, porque estos no son indicadores. ¿Cuáles podría acompañar ahí justamente algunos que de pronto ayuden a fortalecer mi argumentación? Y yo he puesto alguna cosa aquí. Sí, por ejemplo, he dicho, podría diseñarse materiales didácticos como guías o manuales para fortalecer la destreza de la producción, pero eso es de ser el caso, o sea, me estoy poniendo un condicionante aquí, ¿sí? No es directamente ya un resultado esperado, esto es solamente las razones de peso, mi persuasión hacia el tribunal, hacia aquellos que van a juzgar este proyecto de investigación, ¿sí? De por qué urge responder esta pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, 3 cosas que son fundamentales. Antecedentes, ¿sí? Siempre tiene que haber antecedentes. Tiene que haber una pregunta de investigación, no puede faltar. Y tiene que haber el argumento de por qué es importantísimo responder esta pregunta de investigación, ¿sí? Bien. Siguiente punto tiene que ver con el marco teórico y estado del arte. En este caso, yo no podría, sería ya mucha fantasía mía querer armar a partir de la imaginación que he hecho. Sin embargo, tengo que mencionar algo que es en relación a que estos mismos autores que ya he venido utilizando, ¿sí? Puedo reutilizarlos en mi marco teórico. Y en el marco teórico conviene que consten al menos los siguientes elementos. Primer elemento que es fundamental esté ahí. Es una reseña de la línea de investigación. Yo puedo plantear, por ejemplo, que hasta los años 50 no había teorizada la interacción de los estudiantes. Se consideraba que se podía aprender por un método ya en desuso, que es que es solo de aprender palabras y gramática, y que únicamente importaba eso, que una persona podía aprender mecánicamente a hablar, porque lo mío es la producción oral, ¿sí? Sin embargo, a raíz de los años 50 se ha empezado a cambiar esta situación y se ha empezado a preocupar por los tipos de interacción y nació por primera vez incluso un cuestionario de tal autor, ¿sí? Este autor señaló tal cosa, entonces por ahí nació esta línea de investigación. Siguiente aspecto que debo considerar, todo lo que he dicho, por favor hay que argumentarlo y ponerle entre paréntesis y con fuentes, ¿sí? Para que consten, porque esto es un marco teórico. Siguiente argumento que debería hablar es en lo relativo ya a mis variables, ¿sí? Yo abordar
la variable dependiente. Este orden es importante porque la variable dependiente es la preocupación directa. Los estudiantes no interactúan o tienen limitadas interacciones, baja interacción, o sea, su problema es que no conversan, que no utilizan, que no hacen producción oral, ¿sí? Entonces, yo atribuyo justamente a la interacción. Pero mi variable dependiente, mi variable dependiente únicamente, como ejemplo, sería, ¿sí?, la producción oral. ¿Qué es la producción oral? ¿En qué se clasifica la producción oral? ¿Cuáles son las subdestrezas? ¿Sí? Aparte de definirlas, puedo señalar qué es lo que dice autores fundamentales sobre este aspecto, ¿sí? Pero con eso yo ya he abordado la variable dependiente y vale un párrafo solamente para eso, ¿sí? El siguiente párrafo sería abordar la variable independiente. ¿Qué sería en este caso? La interacción. Entonces voy a hablar de la interacción. Retomo el tema de interacción, ya no como reseña, sino aquí estoy planteando qué es la interacción, ¿sí? ¿Es conversar o es mirarse? ¿Qué es interactuar? ¿Sí? ¿Qué nomás implica la interacción? Se puede interactuar a través de las redes sociales, nos puede hacer, o sea, un montón de cosas que nos pueden ayudar a definir. ¿Para qué? Para demarcarnos y adoptar también una definición propia. Por lo señalado, se considera que la interacción es la relación presencial entre el receptor y el emisor de un lenguaje. Yo puedo plantear ese como una definición propia para mí, para la interacción que yo manejo, porque puede estar muy amplia mi variable y me conviene únicamente trabajar con esos elementos, ¿sí? Lo mismo en producción oral, o sea, si hay muchas definiciones y no está claro, adopte una posición, llámenle, convóquenle a autores de gran talante y ustedes díganle, ok, frente a esto, yo lo que planteo es esta definición, porque nos conviene ya tener clarísimo el asunto, ¿sí? Para que no haya confusiones en la lectura. Sigamos. El siguiente párrafo, ¿sí?, sería el estado del arte. A diferencia de los otros párrafos, el primero, por ejemplo, era una reseña un poco histórica, un poco enmarcándose dentro de dar contexto a lo que estaba ocurriendo. El segundo era una definición muy clara de una variable, la otra de otra variable. Pero en el estado del arte lo que quiero es saber qué investigaciones se han realizado, de preferencia investigaciones similares a las mías y qué es lo que han hallado, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir, Kennedy en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos sobra decir, sí, Kennedy trabajó con migrantes de Latinoamérica y les hizo interactuar con estadounidenses o con americanos, como sea, les hizo interactuar en diferentes números de horas, ¿sí? Al final midió las horas y consideró que no era muy oportuno abordar tantas horas, sino tales otras. Y yo ya tengo un argumento ahí, ¿sí? Porque va directo con mis tipos de interacción, que yo estaba planteando por número de horas. Otro elemento, puedo llamar a Lu. Lu hizo un trabajo similar, ¿sí?, en Japón. Sin embargo, la lengua que aprendían no era inglés, sino era japonés para inmigrantes en Japón, y puedo plantear eso, porque está dentro de mi línea de investigación. Si bien no está en TEFL, sí, está enmarcándose dentro del tema de producción oral, ¿sí?, sin tomar de pronto como el autor fundamental de referencia. Entonces yo voy buscando todos aquellos que tienen que ver con el experimento o cuasi experimento que yo estoy realizando. Llamo asimismo, convoco a todos los científicos del mundo que tengan que ver con las últimas investigaciones. De preferencia, no es una obligación, de preferencia aquellos que han comunicado sus resultados en artículos científicos durante los últimos 5 años, ¿sí? Aquí yo no sé si tienen alguna inquietud. Ok, el objetivo va en el apartado propiamente de objetivos, ¿sí? Está implícito aquí que estamos haciendo teoría para aquellos objetivos, ¿sí? Ya está implícito, ¿sí? Porque ya hemos trabajado borradores previamente. Buena pregunta. ¿Qué elementos tengo que comunicar de un artículo científico? El elemento más importante, ¿sí?,
es saber qué es lo que hizo. Y saber qué es lo que se hizo se puede plantear como señalar. Por ejemplo, vamos a citar a Boer en Sudáfrica. Boer 2017 realizó una comparación de número de horas interactuadas con el propósito de encontrar si éstas influyen en el nivel de la producción oral. Acabo de decir el propósito, acabo de decir la actividad y lo que no he dicho es el resultado. Encontrando que el dominio de la lengua es proporcional al número de horas que interactuaron. Y se acabó el asunto. No necesariamente tengo que hacer con una redacción mecánica. ¿Qué es una redacción mecánica? Ponerle título, objetivo, después ponerle método y después ponerle resultado. Es una redacción muy mecánica y poco agradable para el lector, porque lee una vez y ya se va a aburrir, va a decir, no, pues no, o sea, no hay capacidad de síntesis del investigador. Entonces, ¿qué es lo que conviene? En ese caso conviene buscar alternativas, cosas interesantes de decir lo mismo. Al final estoy diciendo qué es lo que hizo, o lo puedo decir así como propósito, o lo puedo decir como actividad. La cuestión es que se sepa qué es lo que hizo, ¿sí? Cómo lo hizo, ¿sí? Y qué encontró. Pero tratar de resumir todo eso, de ser posible, en una oración, ¿sí? Es un desafío, porque el estado del arte está lleno de autores, ¿sí? Por lo menos ahí hay que ponerle, yo le diría, o sea, ya para presentar el proyecto, no menos de 10 autores, o sea, pero que tengan que ver, porque o de no, el tribunal se va a dejar y se va a impactar, va a decir, pero si me han puesto autores de relleno, ¿sí? Ponga todos los que tienen que ver con su línea de investigación, ¿sí? Es un párrafo, el párrafo más importante, porque va a llegar acá el lector y va a decir, mire, este autor que están haciendo aquí se va a poner en la comunidad científica de estos otros autores, ¿sí? Él se va a identificar con ellos, porque por ahí posiblemente trabaje el resto de sus días, ¿sí? Ok, dentro de los objetivos, vamos con el general, ¿sí? El objetivo general, de alguna manera, ya está diseñado, ¿sí? Si son ustedes tan amables de recordarme, los que hicieron foto ayer, sí, mi objetivo general. Vamos a ponerle general. General dice, determinar el impacto de los tipos de interacción de los estudiantes de inglés en la producción oral en el Instituto de Lengua o Lenguas, ¿no?, de la Universidad de Cuenca. Específicos: identificar el nivel inicial de producción oral de los estudiantes. Y le completan ahí otros elementos. Si quieren decir cómo, pueden decir a través de un instrumento validado. Sí, esto, si ustedes quieren hacer esa acotación, sí, porque ahí no termina el objetivo. Esta es la idea guía para que ustedes puedan trabajar. Yo le voy a poner, por ejemplo, a través de un instrumento validado, o ¿cómo se dice? Certificado internacionalmente. Certificado internacionalmente. ¿Ya? ¿Cuál es ese instrumento? Se dirá en metodología. Siguiente elemento, si es tan amable: diseñar estrategias de interacción con angloparlantes en un protocolo de intervención, ¿sí? Y puedo seguir poniendo más detalles, pero como guía tenemos clarísimo que estoy abordando aquí, ¿sí?, el diagnóstico que corresponde a la variable dependiente, ¿sí?, el mecanismo con el que aplico, ¿sí?, a la variable, o que manipulo a la variable independiente, ¿sí?,
Y ahora viene el objetivo final, que dice así: comparar el nivel inicial con el final de producción oral de los estudiantes para establecer el impacto conseguido, ¿ya? Y yo tengo aquí mis objetivos, ¿sí? Fíjense que como estoy haciendo un diseño cuasi experimental, es un diseño que tiene que atender en los objetivos a las variables más importantes, que son la dependiente e independiente, ¿sí? Y con eso yo creo que he dicho lo importante. Puedo acotar otro tipo de objetivos. Por ejemplo, puedo señalar, describir el perfil o las características sociodemográficas de los estudiantes. Son cuestiones complementarias, pero que no necesariamente atienden a este diseño de investigación. Puedo hablar, por ejemplo, de solamente un objetivo del protocolo que voy a emplear, ¿sí? Puedo hablar de objetivos estadísticos, pero todos ellos son prescindibles. Estos de aquí son imprescindibles en este diseño de investigación, ¿sí? Vamos con la descripción metodológica. Esta es más larga, entonces no me permito hacer aquí, sino ya está trabajada, ¿sí? Está trabajada en función de lo que pide la propia Duke, ¿sí? Desde luego es un entrenamiento trabajado mediante una cuestión espontánea en el curso. Por lo tanto, no es este ya un proyecto de investigación definitivo, sino que requiere mucha depuración. En este caso, puedo llevar por separado mis 4 párrafos para que se note cuáles son estos elementos que deben ponerse dentro de la metodología. El primero es señalar qué tipo de estudio es. Este es un estudio cuasi experimental, sí, porque va a manipular una variable sin recurrir al grupo de control. Los que recurren al grupo de control obviamente tendrían un estudio experimental, siempre y cuando haya un control muy riguroso. Este es un tema ya que requiere una mayor atención. Recomiendo, me parece que el autor de aquí es Fernández y Baptista, ¿sí? Aquí yo le puse solamente de ejemplo, acá hay otro autor, y ustedes pueden conseguir muchos libros de metodología solo para el tipo de diseño, pero con Hernández Sampieri podría ya resolver esta parte de aquí, y en todos los casos conocen en este momento cuáles son sus diseños o sus tipos de investigación, ¿sí? Así que le ponen en esa parte. A continuación tengo que hablar de la técnica. La técnica no es igual al instrumento. Yo quiero que en esta cuestión se note muy bien. Porque, por ejemplo, puedo tener la técnica de la encuesta, pero para aplicar esa técnica de la encuesta tengo 5 cuestionarios, ¿sí? La técnica es simplemente qué voy a hacer. Una encuesta, una entrevista, puede ser un análisis de discurso. ¿Qué voy a hacer? O sea, la técnica es una cuestión muy general, que a mí me permite saber por qué línea se decanta este autor, ¿sí? O sea, realmente sería un estudio cuantitativo, porque yo solamente voy y digo, voy a trabajar con la modalidad de cuestionario, ¿sí? Entonces mi técnica que estoy trabajando es la encuesta, ¿sí? Para ello voy a utilizar un cuestionario de suficiencia de la producción oral. A continuación de haber señalado ello, sí tengo que dar detalles del instrumento. ¿Por qué es bueno este instrumento? Sí, acordaránse ustedes que yo en la teoría ya había dicho dónde se originó, quién lo dijo, pero digo, este instrumento es tan bueno porque Stevenson en el 54 lo diseñó y le fue muy bien. Y ese instrumento, no porque sea viejo ya es malo, sino porque ese instrumento ha ido perfeccionando y es tan bueno como un termómetro para medir la producción oral, ¿sí? Entonces yo tengo que saber, un instrumento es justamente aquel que mide exactamente lo que yo estoy buscando y no otra cosa. Por ello no se tiene que improvisar instrumentos, hay que buscar instrumentos validados. Por supuesto, si usted quiere, también puede ir y plantearse un diseño de investigación como un diseño de instrumentos. Dice, por ejemplo, no se ha inventado todavía un instrumento para la interacción. Mi siguiente investigación, de pronto digo, ya, yo solo voy a medir interacción, pero no tengo el instrumento, listo. Mi línea de investigación toma un paréntesis y se pone a trabajar durante 3 años el diseño de un instrumento,
¿sí? No es que se hace en 3 días un instrumento como se acostumbra a hacer para algún trabajo así muy sencillo. Me tomo 3 años porque valido, porque espero que me repliquen al otro lado del mundo, porque prefiero que se vea cómo es el comportamiento en otras poblaciones, en fin, y de ahí estoy contento y digo, me doy por satisfecho con el instrumento. Y me vuelvo a mi línea de investigación porque ya tengo un instrumento y sigo hablando del tema de la producción oral. Hablo de las razones de fuerza que justifican el uso de este instrumento y luego doy detalles, esto es importante, detalles del instrumento. ¿Qué mejor si puedo poner al instrumento como anexo? Por ejemplo, detalles que yo he planteado es el número de ítems, cuánto cada uno tiene un valor de 40, dice, porque son 3 cosas las que se miden, total sería 120 puntos, ¿sí? Y después me hace señalamientos concretos de dónde serían los cortes, para decir quién está bien, quién está mal, quién es suficiente, quién no lo es, ¿sí? Entonces, para mayor información, véase el anexo número 1 o el documento, me parece que le llaman, al final la DIUC le pone con otro nombre, no le llama anexos, yo quisiera cambiarle solamente para decir, le llama documentación adicional. Es un anexo en realidad, pero ya le han bautizado así, entonces en documentación adicional 1, por ejemplo. Y después documentación adicional 2, etcétera. Me puedo hacer un índice de eso, ¿sí? El tiempo que me llevará, doy todos los detalles de lo que se pueda trabajar en esto. Y vengo finalmente a hablar del tema de mi población y muestra, ¿sí? Yo me pertenezco y quisiera que aquello que voy a encontrar en mis estudiantes se generalice a todo el instituto. Por eso voy a hablar de mi muestra, ¿sí? Y es donde de lo que yo puedo dar fe ocurre en los estudiantes. Los estudiantes, ¿quiénes se parecen? A los del Instituto de Idiomas, claro. Entonces le ponen el número de la población, le dicen qué tipo de muestra quieren. Yo recomiendo siempre muestras a los profesores que no están con horas asignadas o no tienen el tiempo ni los recursos suficientes para trabajar o no es tan cuantioso su proyecto. Yo lo que les recomiendo es trabajar con las horas o los estudiantes más bien que les corresponde a su ciclo. Entonces pongan el detalle más aproximado para que puedan trabajar con ellos. Pueden poner un número más menos aquí, ¿sí? Pueden poner un símbolo, ¿sí? Que es este de aquí, se llama más menos, ¿sí? 10 estudiantes. Entonces que no se extrañe el instituto que luego tuve 90 o que tuve 110, ¿sí? Le estoy dando ahí un valor, porque esto va a cambiar. Y es un muestreo a conveniencia porque eso es lo que yo dispongo ese año. Si yo me pongo a trabajar sacando a los estudiantes de clases, genero un tremendo inconveniente, ¿sí? Entonces no voy a poder hacer esto, no es realista. Esto de acá es más realista, ¿sí? En cualquier caso, está puesto eso. Esta es la población y la muestra. Los criterios de inclusión y exclusión, aunque no lo dice el manual de la DIUC, son importantes porque ahí voy a señalar quiénes serán mi población de estudio. Escribo los criterios de inclusión, aquellos elementos que considero importantísimos estén, y los de exclusión, aquellos que considero que deben descartarse, ¿sí? No repitan, si acá ya digo, por ejemplo, aquellos estudiantes que tendrán 6 horas por semana, y si digo acá los que tienen más de 6 horas por semana, ya, o sea, no conviene, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La intervención, el tema de la intervención, a mí me ha faltado dar muchos detalles. Desde luego que es así, pero tengo que cuidarme porque no voy a escribir más de 1000 palabras. Entonces voy a contar qué es lo que voy a hacer, el paso a paso. Y puedo decir incluso, por ejemplo, véase protocolo, véase, para cuidarme un poco las espaldas, véase borrador de protocolo de intervención. Entonces ahí ya me cuidé para que no me salga, este es el protocolo definitivo, pero ya le doy luces al tribunal de aquello que yo estoy queriendo que se trabaje, ¿sí? O que se va a trabajar, se va a mejorar, perfeccionar, lo que sea. Finalmente hablo de cómo se va a analizar mis datos. Digo, el análisis, y este punto es importantísimo. Aquí, en la mayoría de proyectos tendrían que imitarme hasta este punto. Pueden poner TED-Student, ¿sí? Siempre y cuando, dice, para comparar los resultados pre y post intervención se utilizará la prueba de TED-Student para muestras repetidas. Y pondríamos aquí, en caso de que las
variables tengan distribución, esto no hablé ayer, normal. De no haber distribución normal en la variable producción oral, se empleará la prueba Wilcoxon. Es una prueba que todo el mundo usa, o sea, son pruebas, o sea, muy comunes, son medidas repetidas. Y también vamos a poner, para los cortes, por cuando digo bueno, regular, malo, y quiero comparar cada corte, para los cortes se empleará la prueba chi cuadrado o chi-square de McNemar. ¿Sí? Punto y coma, como he dicho algunas cosas, voy acá. Mientras que para comparar los tipos de integración se empleará la prueba ANOVA. Adicionalmente, voy a poner otra cosa aquí, esto es más persuasivo, adicionalmente se utilizará pruebas de tamaño de efecto, el effect size, ¿sí? Y tengo aquí, ¿qué software voy a utilizar yo? El Stata, pero ustedes pueden utilizar otros que están puestos al pie de página, StatGraphics, bueno, Lisrel, R, SPSS, otros, el que ustedes gusten, ¿sí? Y está terminado el tema de la cuestión metodológica. No sé si tienen inquietudes aquí. Les voy a dar un consejo, ya que no levanta nadie la mano, que esto de aquí se dejen orientar por alguien que se dedica a la estadística. En la universidad hay muchos profesores de estadística, sí, y también hay instituciones privadas que se dedican. Consultoras como AIA están dedicadas al tema estadístico. También hay otras, búsquense consultoras serias que les orienten y les digan esto es lo que tiene que hacer. O sea, gente que se dedica a investigar. Por favor, esto es algo estandarizado para un diseño cuasi experimental. Pero en otros casos, por ejemplo, aquella persona que está trabajando comparando factores de riesgo, tiene que utilizar, por ejemplo, chi cuadrado de Pearson, más una prueba que se llama odds ratio, ¿sí? Odds ratio es una prueba que a usted le va a dar el nivel de riesgo de tal variable con respecto a tal otra. La estadística tiene muchísimas pruebas. Yo solo les estoy diciendo aquellas que corresponden a este curso, ¿sí? Ahora sí preguntas, si hay alguien que quiera comentar. En este punto, como digo, pueden hasta copiar exactamente que tendrían algo. Pero háganse asesorar también con alguien, o sea, no está por demás, igual les hacen leer y tienen esto. Resultados esperados, bueno, esto ya realmente no merece quedarnos mucho tiempo con este asunto porque sabemos que la DUC pide algo un tanto discursivo, ¿sí? O sea, yo he planteado cosas muy técnicas de lo que se puede lograr. ¿Qué es el objetivo 1, por ejemplo? Me dice disponer de indicadores relativos al nivel de producción. Eso es lo que voy a tener. ¿Y en qué voy a tener? Una matriz de datos. Pero no voy a tener más allá de eso. Si yo me pongo a especular qué va a pasar después de que se acabe el proyecto y después de 10 años o en los hijos de los que asistieron a las 3 tipos de interacción, ya eso es dedicarse a la contemplación del ombligo, que es el método más fácil para investigar, ¿sí? Pero siendo rigurosos y atendiendo y haciendo honor a la ciencia, hay que poner aquello que realmente va con el caso, ¿sí? El segundo objetivo, por ejemplo, puedo hablar directamente de que voy a disponer de un protocolo. Eso es lo que voy a ofrecer. Al final se acaba este proyecto, pero alguien se quedará con este protocolo, ¿sí? Queda aquí en el instituto, es útil, se sabe que hay el paso a paso, otro investigador puede venir y continuar. A los chicos que están haciendo tesis, ustedes van a hacer interacción, usan el protocolo de Patricio Cabrera si quieren hacer una buena investigación. ¿Por qué? Porque él ya inició, o sea, ya empezó, perfeccionen ese protocolo. La idea es que la ciencia vaya acumulando cosas, no que vaya borrando y empezando de nuevo todo. Vamos con la otra, ¿sí?
Bueno, respecto al final, también lo que se quiere es una comparación inicial y final, ¿sí? Este es un informe estadístico, es un informe de qué es lo que ocurrió. Y por último dice, el propósito general cumplirá con la remisión de un artículo científico producto de la investigación. Entonces yo lo que hago es mandar un artículo a las revistas, que están inscritas en estos índices Cielo, Redalic o Latindex, ¿sí? Muy bien. Impacto, por favor, no olviden que tienen que hacer a términos de el número de beneficiarios, pensando en el número de beneficiarios, porque eso es lo que señala el impacto principalmente, ¿sí? Y bueno, aquí yo creo que la DIUC tiene que tomar cartas en el asunto de cómo mismo va a resolver, porque es un poco ambiciosa y discursiva, un poco retórica la parte que está pidiendo que hable de impactos en el campo económico, social, biológico, ambiental, o sea, se propone un montón de cosas. Pero yo supongo que se refiere al campo académico solamente de esas áreas en concreto. Si entendemos así, la DIUC estaría en lo correcto. Nosotros vamos a hablar de impacto en el ámbito educativo. ¿Sí? Para mi caso, ¿sí? 100 estudiantes han probado formas de aprender. Sí, en ellos ha impactado este programa, 5 profesores han aprendido a investigar, han aprendido sobre este método, dominan teoría y dominan técnica, ¿sí? Y con 105 personas ya es un número muy aceptable, ¿sí? Estos son quienes tienen un impacto directo en este programa, ¿sí? Claro que si yo podría ser un poco más estricto y restarle a los 30 que son del grupo de control, porque en ellos no voy a hacer mayor cosa, ¿sí? Pero de todas formas 105 estuvieron dentro de mi programa de investigación. Consideraciones éticas, yo les recomiendo aquí, bueno, revisar el manual de Helsinki. Este es un manual que ya, la carta de Helsinki, ahí les va a dar un montón de consideraciones éticas de cómo manejar investigaciones, sobre todo del tratamiento que se hace con seres humanos, pero también revisen los que dicen los consejos de ética. Yo les recomiendo asistir ahí al Consejo de Ética de la Facultad de Medicina. Ellos tienen protocolo de cómo trabajar estos aspectos y ahí pueden basarse con lujo de detalle aplicando a cada caso. ¿Sí? En mi caso yo haría un consentimiento informado y pediría al Consejo de Bioética de la Universidad de Cuenca y diría, por favor, aválenme o ratifíquenme esto. Pueden ellos mandarme correcciones, yo las hago y las remito. Hasta que me mandan sellado, me dicen, sí, esta es la carta que tienen que firmar los estudiantes antes de tomar cada prueba y antes de empezar su experimento. Entre esas va a decir, el estudiante que ha tomado esto de aquí puede retirarse en cualquier momento. Puede en cualquier momento no hacer la tarea de ir a entrevistar a los angloparlantes. O sea, un montón de cosas que van por ahí que le dan libertad al estudiante porque él es sujeto de experimentación. Él puede retirarse del experimento y seguir como un alumno regular, ¿sí? Pero eso le va a decir la carta. ¿Sí? Entonces son cosas que tienen que verse en el campo de la ética científica, ¿sí? Que no va a haber manipulación, que no se va a revelar su información personal, un montón de cosas, ¿sí? Listo, entonces eso es un pendiente del curso que realmente no nos ha dado el tiempo para abordar. Permisos, bueno, esto ya es en los proyectos solo de biodiversidad y biotecnología que no nos corresponden. La capacidad del equipo investigador, hablen de su currículo, por favor, hablen fundamentalmente de su trabajo como investigadores, en tanto que hicieron 2 tesis, la de maestría y la de pregrado, cuenten un poco de eso, ¿sí? El número de años que vienen ustedes trabajando en calidad de docentes, qué tipo de programas han trabajado, todo eso cuenta y es fundamental, porque frente a otro equipo de investigación posiblemente suya sea ventajas de esa naturaleza. ¿Alguna pregunta aquí? En lo de permisos, nosotros sí necesitamos pedir permiso aquí al departamento para poder aplicar cualquier investigación a nuestros alumnos. Bueno, si les exigen, eso será como un anexo adicional, ¿no es cierto? Pero al menos en esta parte de rellenar este proyecto dice únicamente, dice, mire, por eso únicamente en el caso de ellos. Sí, pero debería haber una carta, hay una carta de apoyo más bien. Es una carta de apoyo que le va a dar el instituto, yo apoyo a este proyecto. O la Facultad de Filosofía dice, yo apoyo a este proyecto. ¿Sí? O la misma DIUC. ¿Sí? Ok, carta de capacidad de investigación del equipo consorcio de investigación. Esto es de lo que les acaba de hablar, ¿no? Bibliografía, la bibliografía es la misma que han trabajado arriba, no van a poner otra. Y no pongan libros que no han citado. ¿Sí? Así que tienen que poner únicamente los libros que están llamados. Yo he visto proyectos lamentables donde ponen cosas que ni siquiera aparecían ahí, ¿sí?
Entonces me copio mi bibliografía de lo que ya he venido trabajando o genero la bibliografía acá con los tutoriales que yo les dejé, que me parece que también les van a ayudar. ¿Sí? Con esos ustedes tienen que hacer su bibliografía. Entonces aquí yo lo que hago esto es ordenar. Esto se hace, es un trabajo mecánico ya hoy en día a través de las aplicaciones que existen de Zotero, ¿sí? Una de ellas. ¿Cuál es otra que les había recomendado yo? Mendeley, sí, trabajan de manera similar y realmente pueden también valerse de un manual de APA, ¿sí? Traten de buscar los manuales originales porque a veces las universidades han cambiado cosas al antojo y eso termina por afectar la buena presentación de los trabajos, ¿sí? Déjenme, hay que ordenarlos alfabéticamente y dice la Duke en este caso, que también, aparte de ordenarlos y todo lo que estoy planteando, ¿sí? Es que tienen necesariamente que clasificarlos por libros, por revistas. Yo diría que un buen proyecto es aquel que ha citado fundamentalmente revistas, ¿sí? No puede ser una condición citar libros para aprobar un proyecto o una fuente web, o sea, sería un tamaño despropósito. Bastaría con artículos indexados. Por supuesto, pero si hay información valedera y relevante en libros, en páginas web, en hemerotecas, en lo que sea, pónganlos, ¿sí? Nada le quites. Si leen a Vygotsky, desde luego, pero Vygotsky también publicó en revistas indexadas. Les invito a leer artículos de Vygotsky, artículos de... No, desde luego que hay muchísimos artículos. Ellos eran articulistas. Hace más de 100 años ya viene instalada. La teoría de la relatividad de Albert Einstein fue publicada en 25 páginas en una revista. Así es el asunto. No es que hizo un libro, por eso se llama teoría. No, nada que ver. ¿Qué más? Documentación adicional, y entonces yo pongo aquí mis anexos. Documentación adicional 1, documentación adicional 2, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí la revisión de lo que es el proyecto de investigación. A términos generales y para propósitos de este entrenamiento que hemos realizado durante esta semana y para nuestro trabajo final, ¿sí? Quiero también dejar apertura a partir de este minuto, que me digan sus preguntas, sus inquietudes, para que queden registradas, que quisieran que se queden registradas acá. Háganme saber, por favor, con toda la confianza. Sí, inquietudes académicas de lo que acabamos de llenar. Magnífica observación de la hipótesis. ¿Cuándo se pone la hipótesis? En realidad, todos los formularios deberían señalar: aquí ponga hipótesis, y decir que es opcional, porque un estudio exploratorio no puede tener hipótesis. Un estudio descriptivo tampoco suele tener hipótesis, ¿sí? A partir de los estudios relacionales, como es este caso, deberían haber hipótesis. Yo les pondría cerca de los objetivos. Aquí debería hablarse de una hipótesis, pero no se ha puesto. Ya que no hay eso, podríamos poner dentro de la metodología. Entonces, ¿dónde pondría yo? Cerca del análisis de datos. Al final le podría poner, ¿sí? Porque aquí tengo varias hipótesis, fíjense ustedes, ¿sí? Pre y post intervención de la muestra de TED-Student para muestra, etcétera, etcétera. Entonces, en esta prueba, TED-Student, Wilcoxon y Magnemar, lo que hacen es simplemente trabajar con lo siguiente. Esta es mi hipótesis. Hipótesis alternativa, que es esta de aquí, se suele escribir así. Matemáticamente es una formulación simplemente, ¿sí? Se le pone H sub 1. Entonces diría: los estudiantes, la producción oral inicial, o podríamos decirle previa a la intervención con interacciones, es diferente a la producción posterior a las intervenciones, porque son tres formas, las intervenciones.
Yo tengo en este caso esto. Entonces, por ejemplo, el pretest es diferente al post-test. Eso es lo que estoy diciendo en otras palabras, ¿sí? Sin embargo, puesto que yo tengo dos grupos experimentales, lo mejor es tener así, ¿no? Dos grupos experimentales. Yo tengo un grupo de control al que no le hago nada. A un grupo experimental le doy 2 interacciones, al otro grupo 4 interacciones. Entonces puedo adicionar, puesto que se vuelve más riguroso mi estudio porque he manejado 2 experimentos o 2 grupos experimentales, mientras que para comparar los tipos de interacción se empleará la prueba ANOVA. ¿Cuál es la hipótesis? Otra vez H sub 0, miren lo que digo. H sub 0. Ahora ya no me interesa, les puedo decir, la diferencia o las diferencias, pongamos las diferencias entre la producción oral previa y la producción posterior a las intervenciones no son iguales en los 3 grupos, el nulo y los 2 experimentales, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy diciendo otra hipótesis. Yo tengo 2 hipótesis, de hecho, ¿sí? ¿Cuál sería la hipótesis? Hay una hipótesis que se llama así y que suelen formularse al momento de verificar la hipótesis. No en este momento, no les recomiendo, que es H sub 0 y dice todo lo contrario, son iguales en esto y son iguales también acá, ¿sí? Dejamos con H sub 1 y ya va a entender alguien que maneje técnicamente esto, va a decir, ah, ya está. Sugiero ponerlo ahí. Ok, ¿alguna otra inquietud? Por favor. En esto de las personas que van a participar en el estudio, ¿qué es aconsejable o cuántos grupos experimentales deben haber para que tenga peso la investigación y cuántos de control? Bien, esto es importante. Buena pregunta. Conviene, primero, aquellos que usted pueda tener dominio, es decir, aquellos que usted trabaje, pero puede cambiar las cosas, o sea, es mucho más bonito, hasta suena mejor un proyecto experimental donde voy cambiando cosas, porque de pronto, como decía, en algún caso voy y recargo las cosas y termino saturando al estudiante. Sí, solo en dosis, por ejemplo, termino saturando. Esto es propio de las ciencias médicas. A veces, por ejemplo, les dan antidepresivos, pero les dan ciertas dosis a unos, ciertas a otros y a otros, y se trabaja así. Entonces nosotros también podemos hacer esto en ciencias sociales, no solamente en ciencias biológicas, podemos hacerlo nosotros, podemos darle dosis del proyecto o de la intervención, tantas como usted crea necesario. Yo acostumbro a ver ya, ahí ya se maneja otro tipo de estadística cuando es más de 13, sí, se suele llamar ya estadística multivariada o multivariante en otros casos, que hay muchas hipótesis dependientes. He visto entre 4 o 5 grupos experimentales, más el de control, ¿sí? Pero si estamos empezando, es decir, estamos pidiendo horas, o sea, recién queremos dar nuestros pininos en investigación, basta con 2 grupos, o sea, basta con 2, ¿sí? Pongan 3, ya, pero piensen, analicen bien ustedes las circunstancias. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Siga usted. ¿Ya? Ok. Voy a responder primero a su pregunta relativa a que no me pertenezco yo a la DIUC, no tengo nada que ver en la DIUC. He trabajado para muchos proyectos en equipos de investigación y asimismo hemos postulado proyectos y se ha ganado. También, honestamente, también he perdido, o sea, eso es lo más natural, eso nos pasa a todos, ¿sí? Y así que, pero no por eso me he despechado de la investigación, ¿sí? Cierto lo que usted manifiesta, hay algunas cuestiones como la capacidad del equipo investigador donde les pone ya algunas trabas para los que están iniciándose, ¿sí? Pero también hay que ser sinceros, o sea, hay que cumplir con la documentación que exige, o sea, no porque usted recién empiece, usted va a estar exenta de cumplir la ley, ¿sí? Hay que cumplir la ley sea como sea, pero hay cosas en las que usted me hizo acordar, o sea, hay cosas que hay que manifestar. Yo, como un investigador independiente, AIA es una empresa de naturaleza jurídica, pero es privada. Yo haré una carta en línea y le haré saber directamente al director de la DIUC cuáles son mis apreciaciones de esto.
independientemente de lo que él me pueda manifestar, es solamente una apreciación de lo que yo considero. Ellos tendrán sus razones de peso y hasta podrían no responderme, que no tengo nada que ver con el asunto. Pero, desde luego, me uno a su petición, ¿sí? Porque entiendo que tiene que darse impulso a los nuevos investigadores. Pero con horas de investigación, ustedes ya podrían empezar a hacer artículos de investigación teóricos, porque muchos investigadores empiezan no experimentando, empiezan publicando la teoría. Hago una revisión de la teoría del estado del arte, ¿sí? De los tipos de interacción, y reviso 70 artículos, me leo 70 artículos en esas 5 horas que me dieron de investigación, y con esos 70 artículos escribo una revisión de la literatura y mando a una revista y me publican. Ya tengo mi primer requisito. Entonces, también hay exigencias que se pueden cumplir sin necesariamente llegar a proyectos con investigación de campo. La investigación de campo requiere a veces presupuesto y muchas horas. La investigación teórica también lleva horas, o muchas horas de lectura, desde luego, pero es al menos plausible y es posible de realizarla con bajos presupuestos, ¿sí? Con bajos presupuestos o nulos presupuestos. Alguien hace investigación, yo conozco gente que hace investigación aquí en Cuenca sin siquiera pertenecerse a una universidad, lo hace desde en sus horas porque le gusta leer literatura científica y hace investigación teórica, ¿sí? De hecho, eso es un caso excepcional. Pero, ¿quiénes son el 99% de científicos del mundo? Son profesores de la universidad, que al igual que ustedes están peleando por unas horas de investigación en Latinoamérica, en los países más en subdesarrollo, pero hay formas de llegar a publicar sin necesariamente hacerse grandes presupuestos, ¿sí? ¿Alguna última inquietud? ¿Podemos dar por terminado este video?